Mi esposo tenía un tatuaje con iniciales que no eran las mías. Le pregunté y me dijo que eran las de su primer amor, que resultó ser mi hermana mayor, a quien no conoció hasta hoy. Me llamo Elena, tengo 31 años, y juré que jamás iba a convertirme en una de esas personas que dicen mi vida parece una telenovela. Pero lo que descubrí una tarde cualquiera, con una simple pregunta, convirtió mi matrimonio en un maldito drama de esos que uno cambiaría de canal por exagerados. Solo que esto fue real. Y yo era la protagonista involuntaria. Estaba en casa, doblando ropa con mi esposo Álvaro, cuando noté, por enésima vez, el pequeño tatuaje en su costado. Lo tenía desde antes de conocerme, 2 iniciales, MC, en letra cursiva, junto a un corazón diminuto. Siempre que lo había mencionado, él lo esquivaba con un "es una vieja historia" o un beso rápido para desviar la atención. Nunca presioné. No quería ser esa clase de pareja. Pero ese día, sin pensarlo demasiado, se lo pregunté de nuevo. En tono casual, mientras colgaba una toalla. ¿Qué significan exactamente esas letras? Se quedó quieto. Me miró. Y suspiró. Es de mi primer amor, dijo, con esa honestidad que se siente como un dardo suave. Se llamaba María Camila. Fue antes de todo. Una historia intensa. Nunca la olvidé del todo, si querés que sea sincero. Pero está enterrada. Nunca volví a saber de ella. Solo quedó esto. Lo miré. No me molestó tanto que tuviera un tatuaje del pasado. Todos tenemos heridas antiguas. Lo que me incomodó fue el tono con el que la nombró. Ese "nunca la olvidé del todo" me quedó dando vueltas en la cabeza. Pero no dije nada. Lo solté. O eso creí. Esa misma noche, fuimos a casa de mis padres. Era el cumpleaños número 40 de mi hermana mayor, María Camila. Sí, mi hermana, a la que Álvaro nunca había conocido, porque había vivido toda su vida fuera del país, y recién volvía después de más de una década. Yo se la había mencionado muchas veces, claro, pero nunca habían coincidido. La reunión fue normal al principio. Ella llegó más tarde, elegante como siempre, con esa presencia que siempre eclipsó a todos. Álvaro fue a saludarla. Le extendió la mano con una sonrisa cordial, pero en cuanto ella lo miró a los ojos, ambos se congelaron. Un segundo de silencio. Y entonces ella dijo: «Álvaro Martínez». Él dio un paso atrás. Blanqueó. «¿Camila? ¿Eres tú?». Se hizo un silencio incómodo en la sala. Todos miraban. Yo, más que nadie. «Ustedes se conocen», dije. No como pregunta. Como una afirmación muda que me acababa de atravesar el pecho. Y entonces, frente a toda mi familia, mi esposo me miró. Y soltó lo que sería el inicio de mi peor noche. Ella es mi María Camila. Mi primer amor. Mi tatuaje. La sala quedó en silencio. Pero no ese silencio común, incómodo. Era un silencio seco, pesado, como si el oxígeno se hubiera evaporado de golpe. Todos nos miraban. Mi madre fruncía el ceño, mi padre dejó su copa a medio camino, y yo solo podía mirar a Álvaro y a mi hermana como si de repente estuviera en medio de un sueño incómodo del que no podía despertar. «¿Tú qué?», alcancé a decir, sin reconocer mi propia voz. Álvaro bajó la vista, tragó saliva. María Camila seguía de pie, tan tensa como yo, como si aún no supiera si debía reír, disculparse o simplemente desaparecer por la puerta trasera. «Elena, escúchame», dijo Álvaro, alzando ligeramente las manos, como si ya supiera que no había forma de salir ileso. «Fue hace muchos años. Teníamos, no sé, 18. Estábamos en Cartagena. Mis padres me mandaron allá un verano y yo conocí a una chica. Nos enamoramos, fue intenso, adolescente, fugaz. Nunca volví a saber de ella. Ni supe su apellido. Solo sabía que se llamaba María Camila. Yo no hablaba. No podía. Solo miraba a mi hermana. Mi hermana, la que desapareció del país a los 19. La que se fue por amor y nunca quiso contar detalles. La misma que volvió ahora, con una vida hecha,
un marido europeo que no había traído, y esa mirada de quien tiene 1000 secretos bien enterrados. Ella, por fin, habló. No puedo creerlo. Álvaro, ¿sos vos? Pensé que te habías inventado el nombre. Que me habías mentido como el resto. ¿Qué? Pregunté, con una mezcla de risa nerviosa y rabia. ¿Qué están diciendo? Álvaro me miró como si estuviera viendo una tormenta formarse encima mío. María Camila suspiró. Él fue mi primer amor, Elena. El verdadero. El que me rompió sin saberlo. Nunca lo supe, pero cuando se fue, me dejó una carta. Una carta donde decía que me recordaría siempre. Que me llevaría con él. Tatuada. Álvaro se giró hacia mí, pálido. No puede ser. No puede ser que seas su hermana. No lo supe. Nunca vi una foto. Nunca me mostraste una. Te la mostré, Álvaro. Una vez, en el álbum de fotos de mi madre. Estaba al fondo, dijiste que se parecía a mí, pero no le prestaste atención. Grité, furiosa. Y ese tatuaje, ese maldito tatuaje, lo llevaste desde el día que nos conocimos. Y nunca lo explicaste del todo. Él no dijo nada. Solo cerró los ojos. Y ahí lo entendí. No era solo confusión. No era solo una coincidencia cruel. Álvaro había amado a mi hermana. Y ahora, estaba casado conmigo. Mi madre rompió el silencio como quien corta un cristal. Por favor, vamos a sentarnos todos. No armemos un escándalo por algo del pasado. Del pasado. Estallé. Estoy casada con un hombre que tiene tatuado el nombre de mi hermana. Y que la amó antes que a mí. Y ni siquiera lo sabía. María Camila bajó la cabeza. No fue con intención. No sabíamos. ¿Y qué hacemos con eso ahora? Les dije, mirándolos a ambos. Nadie contestó. En ese momento supe que nada de lo que dijeran iba a arreglar lo que acababa de pasar. Porque ya no podía mirar a mi esposo sin ver a mi hermana. Ni mirar a mi hermana sin pensar en su pasado con él. Y el tatuaje, ese tatuaje ahora estaba grabado en mi memoria más que en su piel. Me fui de la casa de mis padres sin despedirme de nadie. No escuché ni a mi madre decir calma, hija, ni a mi padre preguntarme a dónde iba. Salí con la respiración entrecortada, las llaves temblando en mis manos, y un vacío tan profundo en el estómago que sentí que me iba a desmayar en la vereda. Álvaro me siguió. Gritó mi nombre, una vez, 2 veces. Pero no me detuve. Me metí en el auto, cerré la puerta de un portazo y me quedé sentada ahí, mirando la calle como si esperara una explicación caída del cielo. Él golpeó la ventanilla. Elena, por favor. Abrí. Hablemos. ¿Hablemos de qué? Dije, abriendo apenas, solo lo justo para que me oyera. De cómo te casaste con la hermana de tu primer amor sin darte cuenta. O de cómo te tatuaste su nombre y jamás pensaste que valía la pena contármelo bien. No lo sabía. Te lo juro. Nunca conecté los puntos. Nunca creí que María Camila, la de Cartagena, podía ser tu hermana. Pero lo supiste. Hoy. En esa sala. Cuando la viste. Y no solo la reconociste, te tembló todo el cuerpo. Y lo que más me duele, Álvaro, es que ella también. Se miraron como 2 personas que aún no terminaron una historia. Él se quedó en silencio. Trató de decir algo, pero no le salió. Y eso fue todo. Lo no dicho gritó más que cualquier disculpa. Esa noche dormí en casa de una amiga. No podía volver con él. No quería verlo. Ni a él, ni al tatuaje, ni a la cama donde compartimos años de vida sin que yo supiera que otra mujer, mi hermana, ocupaba un espacio invisible entre nosotros. Al día siguiente, mi hermana me mandó un mensaje. No sabía, Elena. Nunca imaginé que fuera él. Nunca lo conté porque fue un recuerdo doloroso. Pero ahora entiendo por qué me costaba tanto volver. Perdóname. Lo leí 20 veces. No respondí. ¿Cómo se responde a algo así? ¿Cómo perdonás un pasado que hoy se volvió presente sin aviso? Más tarde, Álvaro me escribió también.
Un mensaje más largo, lleno de frases que parecían sinceras pero se leían como una confesión vacía. No sabía. No elegí esto. Te amo a vos. A la que conozco ahora. No a la adolescente que alguna vez quise. Te lo juro, Elena. Esto no cambia lo que construimos. Pero sí lo cambiaba. Porque ahora cada beso tenía un eco. Cada recuerdo tenía una sombra. Cada promesa tenía una grieta. Asterisco, asterisco. Días después, le pedí a Álvaro que se fuera de casa por un tiempo. No porque lo odiara. No porque no lo amara. Sino porque ya no sabía quién era yo dentro de esta historia. La esposa. La hermana. La sustituta. La coincidencia trágica. Necesitaba tiempo. Pero más que eso, necesitaba identidad. Mi historia, sin superposiciones. Asterisco, asterisco. Una noche, sola, me paré frente al espejo y me miré durante largo rato. Pensé en todo lo que había sido. Y en todo lo que no quería volver a ser. Y ahí lo supe. Esto no había terminado. Porque el tatuaje de Álvaro no era la única marca. La verdadera estaba ahora en mí. Y no se borraba tan fácil. Pasaron semanas. Lentas, pesadas. Como si el tiempo se arrastrara con cada pensamiento. Álvaro me escribía todos los días. No insistía en volver, al menos no al principio, pero sí en explicarse. Me mandaba textos largos, audios quebrados, fotos viejas nuestras como si quisiera convencerme, o convencerse, de que lo nuestro seguía intacto. Pero no era así. Porque aunque lo nuestro no se había terminado de golpe, había cambiado para siempre. Y yo ya no podía mirar ese tatuaje sin sentirme reemplazada por una sombra que ni siquiera sabía que existía. Un día, decidí ver a mi hermana. Nos encontramos en un café lejos de todo. Ella llegó antes. Llevaba gafas de sol aunque estaba nublado, como si intentara esconder el dolor. Cuando se las quitó, me di cuenta de que había llorado. Mucho. Gracias por venir, dijo, bajito. Yo solo asentí. No sabía qué venía a hacer ahí, si perdonarla, encararla, entenderla, o simplemente comprobar si, en algún rincón, seguía siendo mi hermana. No lo supe hasta que lo vi. Te juro que no. Si lo hubiera sabido, jamás me hubiera acercado a ustedes. Jamás habría puesto un pie en esa casa. Pero lo hiciste, dije. Y cuando lo viste, él te reconoció. Y vos a él. Y no dijiste nada. Ni siquiera me miraste. Ella bajó la vista. Porque fue como ver un fantasma. Y porque parte de mí, esa parte adolescente que se rompió cuando él se fue sin decir nada, se despertó. ¿Todavía lo amás? Pregunté, sin rodeos. No, respondió rápido. Pero lo amé. Como se ama a una herida. Y vos fuiste el parche sin saberlo. Eso me dolió más de lo que quise admitir. Porque ella no lo dijo con malicia. Lo dijo con una claridad brutal. Y porque tal vez, era verdad. Nos quedamos en silencio. Después, ella dijo. Si querés que me aleje para siempre, lo hago. Ya perdí una vez lo que más quería. No quiero perderte también. No lo sé, le respondí. No sé si puedo perdonarte. Pero tampoco sé si quiero odiarte. Estoy rota, Cami. Por dentro. Y no sé si quiero reconstruirme con vos cerca, o lejos. Ella lloró. Yo también. Y nos despedimos sin abrazos. Sin promesas. Solo con la conciencia de que algo se había roto. Y que el amor de hermanas, a veces, también tiene cicatrices imposibles de ocultar. Asterisco, asterisco. Volví a casa esa noche y me encontré con Álvaro sentado en la vereda. Tenía la cara hinchada. Me miró como quien mira por última vez. Y sin que yo preguntara nada, me dijo. Me saqué el tatuaje. Me mostró el costado. Aún había costras. Aún se leía, en parte. Pero lo estaba borrando. De verdad. No lo hice para que me perdones, dijo.
Lo hice para que entiendas que te elijo a vos. Aunque me duela, aunque me sangre, aunque no pueda borrar el pasado del todo, quiero que el futuro sea con vos. Y ahí, por primera vez desde que todo estalló, no lloré. Lo miré. Y respiré. Asterisco, asterisco. Hoy, meses después, aún seguimos en terapia. Juntos y separados. Aprendiendo a vernos con nuevos ojos. A reconstruir la confianza. No todo volvió a ser igual. Ni va a serlo. Pero aprendí algo que no está en ninguna historia romántica. A veces, amar es quedarse después de ver las grietas. Y otras veces, amar es saber irte, justo antes de romperte por completo. Yo aún no decidí cuál de las dos cosas voy a hacer. Pero esta vez, la elección es mía. Solo mía.